Entonces vamos a continuar hablando de los métodos de investigación en relaciones públicas, ¿no? Habíamos dicho que según el autor, para hacer investigación en relaciones públicas y después proceder a elaborar planes de relaciones públicas destinados a resolver problemas que se susciten en la acción relacional organización públicos, debíamos investigar de manera principal 3 aspectos. Un primer aspecto, investigar al cliente u organización desde adentro, conocer todo sobre la organización. Un segundo aspecto, identificar si el proyecto va a responder a una oportunidad o va a responder a un problema. Y tercer aspecto, en función a los 2 anteriores, investigar de manera precisa a los públicos, ¿no? Identificarlos, conocerlos en sus características, en sus requerimientos, demandas y demás. Es decir, conocer todo respecto de los públicos. Para eso se nos sugiere algunos métodos de investigación tomados de las ciencias sociales. Entre esos está la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se va a constituir en una fuente primordial, principal, para el recojo de datos cualitativos, ¿no? Cuando decíamos en el primer punto, conocer todo sobre la organización, entonces habría que ver ahí los archivos del cliente, los informes de su negocio, sus estadísticas, informes financieros, proyectos pasados, etcétera, ¿no? Sus discursos comunicativos, las revistas si tienen, es decir, todo en el área de gestión organizacional y todo en el área de gestión de relaciones públicas. Cuando vemos la gestión de las relaciones públicas, ya estamos especificando todo lo que realiza la organización en materia de comunicación. ¿Está bien? Tenemos una segunda fuente dentro de la metodología cualitativa que puede encontrarse en los materiales publicados. Es decir, todo lo que se ha realizado y está disponible para tomarlo como un insumo de información. Podríamos ver materiales publicados de todo tipo, artículos, reportajes, hacer clipping. ¿Saben lo que es el clipping en relaciones públicas? Sí. ¿Qué es? ¿Qué es? La recolección de las apariciones, bueno, la recopilación de las apariciones de una organización o del cliente en sí en los medios de comunicación, ¿no? De comunicación, y sí. trasladarlos a un portafolio para que esté disponible y podamos utilizarlo como un recordatorio de lo que se hizo, también como una agenda, ¿no? Para retomarlos y demás. Entonces, una segunda fuente es todo lo que existe disponible y ya publicado. Obviamente respecto de la organización y sus actividades, ¿no? Tenemos una tercera fuente, cualitativa también, que puede ser desarrollada ya con investigación de campo a través de entrevistas, de conversaciones con miembros clave de los públicos objetivos, ¿no? Líderes de opinión, periodistas influyentes, personas de la comunidad, autoridades, líderes cívicos, líderes vecinales, etc. Entonces quedará en nosotros, en nuestro mapeo de públicos también, hacer una discriminación positiva en el sentido de seleccionar a los líderes que pueden aportarnos con información válida, confiable respecto de eso que queremos conocer, ¿no? Y entrevistarlos. En esta, si nos pondríamos a trabajar en un estudio que pretenda conocer la percepción de las autoridades en todos los niveles de gobierno, local, departamental, nacional, para conocer su percepción acerca del cumplimiento de la cuarentena o de las medidas tomadas en cuarentena por parte de la ciudadanía, ¿a quiénes entrevistaríamos? ¿Cuál sería mi lista de líderes para entrevistarlos?
¿Qué dicen? Tenemos ese desafío, hacer una investigación para conocer la percepción de las autoridades respecto del cumplimiento de las medidas de cuarentena por la ciudadanía en general. ¿Quiénes serían los líderes a consultar? En los 3 niveles, gobierno, alcaldía y gobernación. Específicamente, ¿con quiénes hablaríamos? Quizás con el director del sede o con personas que puedan tener credibilidad, digamos. Aunque si hacemos un listado de 10 personas de manera específica para llevar adelante una entrevista sobre ese tema, ¿quiénes serían esas personas? el presidente del colegio médico. Uno. Secretario de Salud. Muy bien. ¿Qué más? ¿El ministro de Salud de pronto o no es necesario? Sí. Es necesario, Luisa. ¿El ministro de Defensa de pronto o no? También. Sí. ¿Quién es más? El jefe de la policía. Ya, muy bien. Tendríamos que ver dentro de nuestro listado de autoridades quiénes están implicados en el tema mismo que estamos investigando. No nos interesan otro tipo de autoridades, ¿no? En cuarto lugar, como una fuente para conseguir datos de orden cualitativo, tenemos el feedback o retroalimentación que nos otorguen los consumidores, ¿cierto? Generalmente nosotros utilizamos encuestas para llegar a los consumidores. Pero si hacemos encuesta, está cayendo ya en el campo de lo cuantitativo. ¿Cómo logramos la retroalimentación de los consumidores haciendo investigación cualitativa? ¿Qué técnicas de investigación cualitativa me permitiría llegar a los usuarios, consumidores, clientes en general para recoger su apreciación respecto de lo que hacemos como organización? ¿Encuestas? Preguntas No. abiertas. Si decimos encuestas, estamos saliendo de lo cualitativo y entrando a lo cuantitativo. Pero ahorita estamos viendo la metodología cualitativa. Preguntas abiertas, Lisen. ¿Qué se llama Entrevista. esa técnica? ¿Entrevista? Además de la entrevista, ¿qué otras técnicas podemos utilizar? Grupos focales. Grupos focales o grupos de discusión, ¿cierto? Sí. ¿Podemos utilizar la observación cualitativa? Sí. ¿Podría la observación cualitativa entregarnos datos importantes de la apreciación de nuestros consumidores o clientes? ¿Cómo haríamos eso? Sí, con la observación podemos ver algún patrón de comportamientos o algo así. Hay varias técnicas de orden cualitativo que nos pueden ayudar a recoger información de nuestros públicos externos sobre todo, ¿ya? Como son clientes, consumidores, usuarios. No solamente es el uso de la encuesta. La encuesta me va a dar números. De pronto yo quiero otro tipo de información, como decía Mariel, respecto de sus patrones de comportamiento. Entonces no dejemos de lado la observación, el grupo focal, los grupos de discusión, entre otros. También podemos hablar con grupos organizados que tengan intereses con nosotros, ¿no? Podríamos hablar con la Junta de Vecinos en el tema, volviendo al tema de la cuarentena, ¿no? Con las organizaciones sociales de base,
En el primer punto, cuando hacíamos nuestro mapeo de públicos, habíamos hecho una discriminación positiva de quiénes son los importantes, de quiénes son los secundarios y de quiénes no nos interesan para retirarlos y trabajar solamente con los públicos importantes y secundarios. Si es que no están agregados estos otros grupos, ¿es preciso incluirlos o no? ¿Es preciso modificar nuestro mapeo de públicos o seguimos con los que tenemos? ¿Qué dicen? ¿La metodología cualitativa me da esa posibilidad? Dayana, María Angélica, Mariana. Licen, yo creo que sí, porque ahí vamos a medir, las cualidades, como dice, cualitativas. Ya, la pregunta era, si nosotros en nuestra depuración de públicos hemos omitido algún público importante, ¿amerita incluirlo a nuestro mapeo de públicos o no? ¿Es posible utilizando esta metodología cualitativa hacerlo? Porque la metodología cuantitativa no me va a dejar incluir otros públicos. ¿Es posible hacerlo en la metodología cualitativa? ¿Por qué? Bueno, eso va a quedar como una pregunta para el examen. Tenemos en sexto lugar todas las posibilidades de recojo de información que nos ofrece la Internet, ¿no? Las plataformas, las páginas web, los portales, redes sociales, etc. La pregunta es, ¿son fuente válida de información para tomarlas como insumo en la, valga la redundancia, toma de decisiones en proyectos de relaciones públicas? Podrían ser utilizadas como o sea, no referente, digamos, pero sí para tener un poco más de idea de la situación. ¿Qué garantía nos da de que la información que está ventilada en estas plataformas y en este mundo de la Internet sea creíble? Para Yo creo que nosotros es un recurso que garantiza una toma de decisión acertada. se pueden ver desde dos puntos. Obviamente si queremos fijarnos en páginas o en sitios que sean validados, por así decirlo, que tengan información verídica siempre. Y por otro lado se puede ver, digamos, con lo que se lanza, por así nomás, en las redes sociales, que eso, si bien quizás no sea validado, pero sí da una vista de qué es lo que se está hablando de la organización, sea o no sea cierto, digamos. Así es, ¿no? Hay que tomarlo como una fuente más de las muchas otras y contrastar esa información con información recogida por otras fuentes. Pero no valernos solamente de fuentes de información que nos vengan a través de la Internet, porque sabemos que en un buen porcentaje estas ventilan noticias falsas, ¿no? Y de pronto nos harían tomar decisiones que no sean las más adecuadas. Entonces, la investigación cualitativa a través del uso de las entrevistas, las observaciones, los grupos focales, el tener en cuenta a los líderes, a públicos bien específicos, nos ofrece información bastante rica, no solamente de la opinión de los públicos y demás, sino también del contexto, también de patrones de comportamiento, también de actitudes, etcétera, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos que para investigar a nuestros públicos, una buena opción es hacerlo a través del uso de metodologías cualitativas. Son bastante
subjetivas, entre comillas, pero ofrecen información rica y variada de nuestros públicos, de sus contextos, de sus desempeños, etc. Tenemos también la investigación cuantitativa como una metodología válida para hacer investigación en relaciones públicas. Y tenemos básicamente, referidas por el autor obviamente, 3 métodos de investigación cuantitativa. ¿Cuál es la principal característica de la investigación cuantitativa? ¿Quién me recuerda? ¿Que muestra datos fríos? Además de mostrar datos fríos, ¿a qué recurre la investigación cuantitativa? Cuando estamos hablando de investigación cuantitativa, estamos hablando de recurrir a la medición numérica. Es decir, que toda la información, que los resultados de nuestra investigación se van a expresar a través del uso de la estadística descriptiva. Es decir, que vamos a utilizar gráficos con porcentajes a los cuales les vamos a dar sentido ya en el contexto de nuestro estudio. Siempre que hablamos de cuantitativa, estamos hablando de cantidades. Por eso Mariel decía esa referencia de que nos otorgan datos fríos. Claro, nos dan números, no nos dan más. A diferencia de la investigación cualitativa, que va mucho más allá del número. Nos ofrece otro tipo de información. Entonces tenemos las encuestas, generalmente son encuestas por muestreo, porque cuando hacemos investigación cuantitativa queremos abarcar grandes poblaciones, ¿no? Y obviamente por razones de tiempo, de dinero, más por razones técnicas y operativas, no podemos abarcar a toda la población, que puede estar compuesta por miles de personas. Entonces nos vemos en la obligación como investigadores de proceder a los muestreos. Tenemos los experimentos sociales controlados y tenemos el análisis de contenido cuantitativo, porque también hay un análisis de contenido cualitativo. Entonces, la esencia de cada uno de estos muestreos es recurrir a técnicas estadísticas, ¿no? Porque lo que nos interesa es el manejo de valores numéricos. Obviamente el número no nos va a decir nada por sí solo, pero ahí entra nuestra interpretación y análisis en el contexto de nuestro estudio. Entonces, la primera, la encuesta por muestreo. ¿Por qué la encuesta se constituye en uno de los métodos más utilizados? Estimo que ustedes en sus 3 o 4 años ya de formación en la universidad han hecho varias veces encuestas. ¿Por qué se lo utiliza más? María. Porque creo que se puede llegar a más personas con la encuesta y, o sea, con una encuesta podemos llegar, un ejemplo, así con una cantidad cualquiera, a 100 personas. Es más probable que podamos hacerle preguntas y saber qué es lo que piensan 100 personas con una encuesta que con un método cualitativo haciendo entrevistas a 100 personas es casi imposible, digamos, llegar a tanto, digamos. Ya. Y hablando de 100 personas, que para una investigación cuantitativa serían pocas, ¿no? Porque claro, podríamos sí. incluso abarcar, no sé, miles de personas de una población de millones, ¿no? O sea, con la encuesta podemos ver como con un dato un poco más amplio y ya con la técnica cualitativa algo un poquito más específico, digamos, más detallado. Ya. Sí, es así, ¿no? Su uso se ha generalizado, es más utilizado precisamente por cuestión de costos también, como nos dice el autor, ¿no? De pronto llegar con entrevistas en tiempo y en dinero es mucho más costoso para la organización que hacerlo con encuestas. Las encuestas incluso pueden ir a través de medios digitales, ¿no? Entonces el costo baja considerablemente.
Nos va a ayudar la encuesta a saber los niveles de información de los públicos. También podemos conocer sus actitudes, comportamientos, hábitos mediáticos. ¿Qué técnicas, aparte de la encuesta, ustedes conocen para medir las actitudes de los públicos? ¿Solo existe la encuesta? ¿Existe alguna otra técnica? ¿Recuerdan la técnica de la escala Likert? ¿Recuerdan la técnica del diferencial semántico? Esas son técnicas de orden cuantitativo específicas para medir las actitudes de los públicos. Cuando estamos hablando de actitud, ¿estamos hablando también de conducta o comportamiento o hay una diferencia? ¿Cuál es esa diferencia? Mariana. ¿Está Mariana todavía en la clase? Romina. ¿Cuál es la diferencia entre actitud y conducta? ¿Es lo mismo hablar de conducta que hablar de actitud? No, ¿me escuchan? Sí, sí, muy bien. Sí. Adelante, Romina. Una diferencia entre actitud y conducta, ¿verdad? Así es. A ver. Bueno, la actitud ¿Por qué es algunas veces nosotros nos encontramos diciendo, él tiene mala actitud? ¿A qué nos estamos por su forma de refiriendo? hacer las cosas. Su forma de actuar. Pero cuando Su hablamos forma de actuar. cuando hablamos de actuar, ya estamos hablando de conducta, ¿cierto? O de comportamiento. Sí. La La- actitud emocional que tiene la persona, Lisen. La actitud creo que es una forma, como la forma de ser, o sea, de sentir la situación quizá, y la conducta es como lo hace, digamos. Ya, la actitud es una predisposición a favor, en contra, neutro de algo o de alguien, ¿no? Y la conducta o comportamiento y es la acción misma de la persona respecto de eso. Entonces, la actitud precede a la conducta. Y nosotros tenemos técnicas específicas como el diferencial semántico, como la escala Likert, como el sociograma, no drama, sociograma, que nos permiten medir las actitudes de nuestros públicos. Entonces tenemos no solo la encuesta, sino otras técnicas de orden cuantitativo que me permiten recoger información válida y confiable para ser usada en la toma de decisiones. Le hice una pregunta. Adelante, Mariel. Entre todas las técnicas cualitativas, ¿cuál sería la mejor, digamos? O sea, la más usada sí es la encuesta, pero ¿con cuál podríamos tener mayor cantidad de datos o datos más certeros quizás? En el orden cualitativo indicas, ¿no? Cuantitativo. En cuantitativo es la encuesta. La encuesta, en un formulario de encuesta o en un cuestionario de encuesta, nosotros podemos incluir también formas de preguntas que vengan desde la escala Likert y desde el diferencial semántico. En realidad, estas dos también circulan a través de cuestionarios, solo que no van en forma de pregunta, sino en forma de afirmación, presentando ciertas escalas. Pero podríamos aglutinar en un cuestionario de encuesta muchas otras preguntas venidas de otras técnicas. En cambio, en la metodología cualitativa, estamos obligados a trabajar con varias técnicas, porque una va a validar lo que diga la otra. Entonces, necesariamente tenemos que utilizar entrevistas, aplicar observaciones y llevar adelante grupos focales.
A eso se llama triangulación. Se dice que se tiene que utilizar estas tres para corroborar la validez de la información. Porque utilizar una sola no me da garantía de que la información sea viable. Sea válida y confiable. ¿Ya? Dale, sí, gracias. Pero en lo cuantitativo, la encuesta nutrida por otro tipo de preguntas o afirmaciones que vengan de otras técnicas. Bueno, sabemos cómo proceden las encuestas, ¿no? Nos ponemos en contacto con el encuestado, con el participante a través del cuestionario, ¿no? Por eso decimos que la información que nos otorga es información fría, porque no hay un contacto adicional entre el encuestador y encuestado. Una segunda técnica cuantitativa sugerida por el autor es la realización de los experimentos controlados, realizados en laboratorios o sobre el terreno, es decir, en el contexto organizacional mismo. ¿Cómo entendemos esto de experimentos controlados en el ámbito práctico de las relaciones públicas? ¿En qué momento podríamos utilizar esto de los experimentos controlados para obtener información respecto de eso que querramos saber? ¿Qué dicen? Si en el examen se les preguntaría, ejemplifique la actividad de experimentos controlados como una actividad propia de la investigación en relaciones públicas, ¿cuál sería su respuesta? Eso es súper interesante. Creo que es una técnica que se utiliza a veces, no sé si en algún tipo de publicidades a veces lo muestran. ¿Cuál es la actitud que tienen algunos comportamientos? Bueno, ¿qué es lo que hacen las personas bajo ciertas situaciones, digamos? Y muestran, no sé, depende de lo que se quiera expresar. ¿Ya? ¿Alguna vez han participado en un grupo, en un experimento controlado? Sobre todo para ver cuestiones de comunicación. ¿Por qué esta técnica nos permite saber de manera cuantitativa qué formas de comunicación o cómo podrían ser nuestros mensajes más efectivos? Porque creo que es como que lo muestra a través de una situación que podría ser real, porque creo que las personas que participan no saben que es un experimento, ¿no? Ya, pueden saber o pueden no saber, pero a lo que a nosotros nos interesa es antes de, ¿no? De manera previa, porque también se puede hacer de manera posterior, pero antes de sacar alguna, no sé, algún comunicado, algún proyecto de comunicación o como validación de mensajes, reunir a gente, ¿no? Cuando decimos experimentos controlados, estamos hablando de un grupo de personas, ¿no? Por eso dice controlado, no podemos hacerlo masivo. Por eso dice de laboratorio o en el mismo terreno organizacional, ¿no? Y podemos validar con ellos de manera cuantitativa nuestros mensajes, las formas de comunicación, es decir, hacer un conteo. ¿Cuántos entienden lo que decimos? De eso que decimos, ¿en qué porcentaje se entiende? ¿En qué porcentaje no se entiende? ¿Para quiénes es más efectivo este mensaje? ¿Para quiénes no? Entonces, si tenemos en un experimento controlado a 20 personas y de esas 20 personas que han sido expuestos a nuestros mensajes, 18 no entienden, ¿qué me está diciendo esa información cuantitativa? Que nuestro mensaje no es claro.
al menos Me para está esas personas. dando un indicador en cantidad que me va a llevar a la modificación de esa forma de comunicación o de ese mensaje, ¿no? Entonces es bueno utilizarlo en nuestra rutina diaria, hacer pruebas, como unas pruebas piloto, pero controladas obviamente, ¿no? Que no se salgan del ámbito organizacional o del lugar en el que lo estoy desarrollando. Entonces, eso nos sugiere el autor implementarlo como una forma de conseguir información previa al desarrollo de proyectos comunicacionales sobre todo. Tenemos una tercera técnica cuantitativa que es el análisis de contenido cuantitativo. ¿Han hecho alguna vez análisis de contenido cuantitativo? ¿Han utilizado alguna vez la técnica hemerográfica? ¿Sabemos lo que es la hemerografía? No, yo no, Lisa, nunca había escuchado No, esa creo que no. técnica. Ya. En la hemerografía hacemos un estudio del contenido en lo cualitativo de los periódicos y de revistas y en lo cuantitativo de los espacios en centímetro y columna. Es decir, a este evento que hemos realizado, que la organización ha realizado, ¿cuánto de espacio le ha otorgado tal medio? Algo parecido al clipping. ¿En cuántas páginas? No, se reduce más a números, ¿no? ¿En cuántas páginas ha salido nuestro reportaje? ¿Cuántas personas lo han leído? No, por eso dice que refiere en lo cuantitativo a las transcripciones de entrevistas, de las reuniones, de grupos de discusión, de informaciones aparecidas en los medios, etc. Es decir, ¿cuántas veces este contenido se ha difundido? ¿Se ha difundido o no? Si tengo, por decir algo, 18 medios impresos y solamente 3 medios le han dado cobertura, qué sé yo, de cuarta página y en una página que no es muy leída, ¿es un indicador? ¿Cuántos medios le han dado cobertura en portada a nuestro evento? Entonces, se hace una revisión del análisis de contenido de los medios en función al espacio que estos otorgan, hablando en lo cuantitativo, a los reportes, a las entrevistas, a todo lo que generemos como mensajes a difundir desde la organización. En lo cualitativo, el tratamiento es otro. No nos interesa el espacio, nos interesa el contenido, desglosando a todos los elementos del proceso de la comunicación. Es decir, vamos a hacer una revisión de quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el contenido. Y del contenido se hace un análisis semántico, gramatical, etc. Entonces nos fijamos en el cómo, en el contenido mismo. En el análisis de contenido cuantitativo nos referimos en los espacios. ¿Está bien? El análisis de contenido permite la codificación y clasificación sistemática del material escrito. Al final vamos a tener un reporte, incluso estadístico. Podemos graficarlo, ¿no? De todas nuestras apariciones en cuanto a los discursos organizacionales en los medios de comunicación. Ahora, ¿todos pueden llevar adelante la investigación cuantitativa? De pronto no, pero ese es un desafío para nosotros como relacionistas públicos por su importancia. ¿Está bien? Como profesionales de relaciones públicas debemos tener preparación práctica en las metodologías a utilizar para recoger información a través de la técnica cuantitativa.
No es simplemente hacer un cuestionario y despachar a los públicos, ¿no? Hay que ver la validez interna del cuestionario, su consistencia. Es decir, el cuestionario está preguntando eso que debe preguntar, lo está haciendo en un lenguaje comprensible para los públicos. Hay muchos detalles en la elaboración de los instrumentos de recojo de información desde lo cuantitativo. En lo cualitativo es más sencillo, porque mi cuestionario es abierto. Entonces puede ir enriqueciéndose a medida que transcurre la entrevista o a medida que se va desarrollando el grupo focal. Si me equivoco en un cuestionario cuantitativo, todo mi esfuerzo de investigación está mal. Porque la información que me va a dar va a ser errada. Como dice acá, engañosa, dudosa. ¿Está bien? Por eso es importante que ustedes sepan diferenciar lo cualitativo de lo cuantitativo y sepan trabajar con metodologías propias de cada uno de ellos, que son absolutamente diferentes. Son diferentes, pero complementarios. Es decir, en el mejor de los casos, tendríamos que utilizar un método mixto con información que venga de lo cualitativo y con información que venga de lo cuantitativo. Una vez satisfechas las necesidades de información del proyecto de relaciones públicas a través de investigación cual y cuanti, elaboradas las conclusiones basadas en los resultados obtenidos que son válidos y confiables, uno está en condición de pasar a la fase de planificación y formular los objetivos. ¿Qué preguntas tenemos de esta primera fase de investigación? La formulación de objetivos ya no son objetivos de investigación, sino son objetivos de planificación con vistas a resolver problemas de relaciones públicas. En esta primera fase, ¿tenemos alguna duda respecto de lo que corresponde a la investigación? Creo que no tenemos dudas. Sí, porque además recoge conocimientos previos vistos en otras asignaturas. Les voy a solicitar que lean bien la copia. Si ustedes algún día tienen disponibilidad para que hagamos una lectura comentada de la copia previo examen parcial, perfecto, me indican. Yo les había hecho esa invitación en otras ocasiones, pero como no hubo una respuesta afirmativa, entonces voy a dejar que ustedes me digan, le dicen, podemos, y yo con mucho gusto. Si no, nos veríamos directamente en el examen. Podríamos hacer un repasito apresurado la primera hora y en la segunda hora ya, en la segunda sesión, habilitar la plataforma para que ustedes den su examen. ¿Les parece? Sí, creo que está bien, Licen. Ya, perfecto, chicas. Sí, Entonces, está bien. les agradezco y quedo atenta a lo que ustedes me digan. Ya, Licen. Muy bien, gracias. Buen provecho. Gracias. Hasta luego, Lisa.